Muy buenas tardes a todos ustedes, otra vez aquí en este seminario. Hoy vamos a hablar, como ya se ha dicho, de campañas electorales. Empezaremos viendo un poco cosas generales y luego iremos un poco más hacia temas específicos. Naturalmente la parte, yo creo, más provechosa a veces para ustedes y para mí es al final las preguntas que puedan tener para ir más en detalle a temas que a ustedes les interesen. Empezaremos, creo yo, estipulando básicamente qué entendemos por campañas electorales. Aquí alguna historia. Vale. A ver. Muy bien. La campaña electoral básicamente, para que nos entendamos bien y no divagamos, son un conjunto de actividades que se llevan a cabo por partidos políticos, candidatos, asociaciones, etcétera, para dar a conocer el programa y conseguir el voto de los ciudadanos. A ver, ¿quiénes son los actores en las campañas electorales? Por un lado, son naturalmente partidos políticos y candidatos, y esto varía dependiendo de los sistemas electorales que están utilizando, ¿no? Si son sistemas mayoritarios, hay más peso en los candidatos, que es a quienes se van a elegir. Si son sistemas de representación proporcional, entonces va más bien sobre los partidos, entonces hace campaña básicamente por partido, con cabeza de lista a veces, o si no, todos los candidatos que son mayoritarios pues tienen que ir presentando su programa, darlo a conocer para que la ciudadanía lo sepa y pueda votarlos finalmente. Además, naturalmente, está la autoridad electoral, que es la encargada de poner reglamentos basados siempre en el marco legal y otorgar permisos de actos de campaña. Y por otro lado están las autoridades estatales, por ejemplo, los cuerpos de seguridad, ¿no?, que tienen que garantizar la seguridad, la fiscalía en caso que pueda haber denuncias de delitos. A veces también están, por ejemplo, las alcaldías u otras entidades que también se dividen el trabajo de dar permisos con la autoridad electoral. Eso varía bastante según los diferentes países. Uno es la autoridad electoral exclusivamente, que da todo tipo de permisos. Otros, para unas actividades es la autoridad electoral y para otras son, por ejemplo, las municipalidades o hasta a nivel regional o provincial. Como ya hemos dicho, todo esto, como todo lo que se hace durante las elecciones, se enmarca dentro del contexto legal, que es el que prescribe qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, normalmente hay leyes de medios de comunicación que son valables siempre durante todo el año, pero a veces hay especificaciones puntuales que se atañen solamente a la campaña electoral. Por lo mismo también en el código electoral también están especificadas, por ejemplo, la duración de la campaña, los gastos que se pueden hacer, las subvenciones, qué se puede y qué no se puede hacer, etcétera, ¿no? Entonces ahí se crea un marco legal que permite tener claridad sobre las actividades que se pueden realizar y de qué manera, y en caso que no se lleven a cabo, pues entonces ya se tendrá que ver con temas de la administración, qué se hace y qué no se hace. Plazos y reglas. Ayer ya tocamos un poco el tema de la precampaña. La precampaña realmente se denomina el espacio que hay de tiempo desde que se anuncian las elecciones hasta que empieza la campaña de verdad. O sea, la precampaña es un espacio que hay, uno, para que los partidos políticos designen a sus candidatos, que después se van a presentar a la autoridad electoral, ya están a través de primarias, o si no internamente se juntan también y no hay primarias. O sea, hay todavía en muchos países que se juntan los dirigentes y deciden a dedo, que decimos nosotros, quiénes son los candidatos y se acabó. Es más democrático, naturalmente, hacerlo por primarias y que los militantes tengan la posibilidad también de dar su opinión sobre eso, ¿no? Durante la precampaña lo que sí que no se puede es pedir el voto. Se está prohibido que cualquier partido candidato pida el voto para el partido del candidato cuando tenga lugar la jornada electoral, eso sería una infracción, pero sí que se pueden llevar actualmente a cabo actividades del partido. O sea, el partido sigue reuniéndose como lo hacen regularmente, ya sea semanalmente la sede de los partidos, para explicar estrategias, principios, lo que quieran, ¿no? Todo eso está permitido. Lo único que está prohibido es que pidan el voto para el partido o candidatos durante la jornada electoral. Posteriormente viene la campaña, cuando ya hay candidatos inscritos,
y aceptados por la autoridad electoral. Hay un plazo regulado de cuánto tiempo dura la campaña, que puede ser de unas semanas a unos meses. Yo he estado en países donde son 2 semanas y he estado en otros donde son 4 meses. O sea, eso ya depende mucho de la idiosincrasia, de la experiencia, de la historia electoral de cada país. O sea, no es hay razones a favor y en contra de los dos, naturalmente. Si uno dice que, por ejemplo, la campaña son durante 4 meses, eso por un lado obliga a la autoridad electoral a haber ya decidido sobre los candidatos a 4 meses de la jornada, porque si no, no puede empezar la campaña. También se podría decir que es muy larga, puede ser muy costosa y también puede un poco aburrir a la ciudadanía, ¿no? Si no está bien manejada. Entonces, esto es un poco algunos factores. Por otro lado, le da más tiempo a los partidos para acercarse a la ciudadanía, recorrer municipios, ir a visitar un montón de gente, o sea, te da más tiempo para moverte con menos recursos. Si se acorta, por ejemplo, a 2 semanas, dice, bueno, está muy condensada, entonces en las 2 semanas que se tienen que meter todos los hierros en la forja y es ahí donde se juega toda, está muy condensado todo el trabajo de campaña y realmente es muy complicado, sobre todo para los partidos que tienen menos recursos, de llegar a muchas partes de la población, porque no tienen los recursos para movilizarse en ese espacio cortito a todas las partes del país y hablar con unos y otros. Entonces, hay factores a favor de uno y de otro, ¿no? Que sean unos meses, unas semanas, eso ya cada país normalmente, sobre todo los actores políticos, lo deciden según como a ellos les parece lo más adecuado. Las fechas están establecidas en la ley y es otra vez para pedir el voto al ciudadano. Ahí sí que se va y se sale a pedir el voto al ciudadano. Hablemos de recursos. Lo que se intenta en un proceso electoral, sobre todo durante la campaña electoral, es crear un tablero justo, o sea, lo que dicen en otros países un level playing field, o sea, que todo el mundo tenga algunas chances de ganar, ¿no? O sea, que el punto de partida sea parejo y luego algunos ya, porque tienen otros recursos, etcétera, van más rápido que otros, pero que todo el mundo pueda salir, ¿no? Entonces, para crear este tablero justo, por un lado, hay países que se dicen, mira, a mí realmente que cada cual gaste lo que tenga y buena suerte a todo el mundo. Son recursos propios de los partidos y candidatos que van pasando ahí la gorra por todas partes, pidiendo dinero a todos los que pueden simpatizar con ellos. Esa es una opción que hay en algunos países, que toda la campaña, todos los actos de campaña se llevan a cabo solamente con recursos propios, ya sea del partido o de los candidatos. Ahí naturalmente está el tema que a los partidos les interesan candidatos que tengan suficientes recursos propios, pues los pagarán los candidatos. O sea, los partidos normalmente no tienen tanta plata para tantos candidatos. Entonces, ahí las primarias realmente cuentan poco, sino bueno, el que puede poner plata para hacer la campaña es el que lleva la candidatura, ¿no? Lo que puede ser justo o menos justo. Luego está la otra opción, que es que todos tengan los mismos recursos, que se dice, bueno, entonces ahí por ley se establece que hay un tope máximo que se puede distribuir y esto es lo mismo para todos y normalmente en estos casos, como son todos los mismos recursos, suele ser que hay subsidios estatales para todos los partidos o candidatos y que están todos con los mismos recursos y que no se pueden gastar más y naturalmente menos nadie se lo gastará. Y otra es, y aquí entra también las subvenciones estatales, como ya hablábamos un poco ayer, que al menos hay algunos recursos para todos. Entonces hay una parte que es financiamiento estatal, una parte básica, y luego cada candidato, cada partido puede aportar financiamientos propios, ¿no? Pero que todo el mundo tenga un mínimo para poder realizar algún tipo de campaña. Estas subvenciones estatales puede ser lo que yo he visto por lo menos en 3 diferentes modalidades, ¿no? Una es dinero, ¿no? O sea, hay una transferencia a la cuenta que está para los candidatos o para el partido para campaña, es una cuenta específica que se abre a nombre del partido normalmente para campaña electoral, hay una transferencia de dinero y ese dinero es el que se gasta y luego se presentan las facturas, recibos, etcétera, y se hace una auditoría normalmente, ¿no? Eso es dinero. Otros en especies. En algunos países, por ejemplo, se les facilita a los partidos actividades. Yo he estado en países donde, por ejemplo, había subvenciones, pero que era, por ejemplo, en temas de transporte. O sea, se ponía a disposición de los partidos políticos vehículos para movilizar los actos de campaña.
El otro tema también es el tema de la publicidad, que luego tenemos más tarde. Se les facilita publicidad electoral que no les cuesta nada a los partidos. Se puede facilitar la impresión de mantas, pancartas, etcétera, ¿no? O sea, son en especie y no tanto en dinero, ¿no? Para asegurarse también de esta manera que lo gasten en lo que se le está apoyando y no se lo gasten en otras cosas. Y por último, en algunos países también dicen, miren, no te voy a dar ninguna plata, pero sí que de lo que tú te gastes una parte te lo voy a compensar en tema de los impuestos que luego me pagarías, ¿no? Entonces ahí se dice, bueno, se hace un cálculo de porcentaje y mire, usted se gasta todo el dinero, me presenta luego las facturas de lo que se ha gastado y una parte de ello se lo voy a deducir los impuestos que usted tendría que pagar. Entonces no es un apoyo directo del gobierno en cuanto a efectivo ni en cuanto a especies, sino que es un trueque con los impuestos que hacen. Luego también el otro tema son los recursos privados. Hay países donde están prohibidos utilizar recursos privados que dicen no se pueden utilizar. Todo lo que se utiliza son recursos públicos. El Estado lo que te apoya, eso es lo único. Y entonces hay países que determinan esto, entonces ahí se termina el juego. Hay otros, cuando sí que están permitidos los privados, que hay un tope en cuanto a ingresos que pueden recibir y esto tiene que ver con la fuente y cantidades. Por ejemplo, en la legislación o en el reglamento, eso varía un poco. Puede decir, bueno, por ejemplo, por persona física un máximo de $1.000 y además tiene que ser con un recibo, etcétera. Eso es todo lo que puede aportar. Por personería jurídica o institución, etcétera, privada, un máximo de 10.000. O sea, se dice qué tipo, o sea, de dónde viene el dinero y luego cuántas cantidades se pueden recibir, ¿no? Sí que es cierto que normalmente hay un gran agujero en la mayoría de legislaciones que he visto, que por ejemplo, si son de menos, creo que andaba por $25 o $50, no se pedía recibo, ¿no? Sino solamente la cantidad de personas y el monto total. Y claro, ahí sí que otra vez se abre la posibilidad para que haya dinero que entra, se haga una lista ficticia y ahí es muy difícil controlar esto, ¿no? Pero sí que también, por ejemplo, normalmente está prohibido que sea dinero del extranjero, no se permite a no ser que sea de ciudadanos que están viviendo en el extranjero. Eso sí que se permite. Si es un boliviano, por ejemplo, que está viviendo, por decir algo en España, pues esta persona naturalmente tiene el derecho de apoyar algún partido, siempre y cuando tenga un recibo, igual que cualquier boliviano que esté viviendo en Bolivia, ¿no? O sea, de ciudadanos sí que se permite, pero no de personas extranjeras, ni entidades extranjeras, ni empresas, etcétera. Eso normalmente no se permite. Y lo que también está regulado normalmente son los gastos. Gastos en cuanto a cantidades y destino. Destino es para qué. Dice, bueno, los gastos hay un tope normalmente de cuánto, aunque hay algunos países que no les importa cuánto se gaste, pero no. En la inmensa mayoría sí que hay un tope. Dice, bueno, este es el tope total que se puede gastar para la campaña electoral. Entonces ustedes tienen que estar debajo de este tope. Y luego también, ¿para qué se lo puede gastar? No se puede gastar eso. Si está autorizado para darles tiempos, ya sea en la televisión, en la radio, imprimir pancartas, movilizar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues está muy bien estipulado para qué se puede gastar y para qué no se puede gastar normalmente el dinero que se tiene, ya sea el privado realmente o el estatal, esto ahí no importa. También está, como ya mencionaba antes, el tema de los medios de comunicación. Con los medios de comunicación a veces también es el acceso general libre, o sea, es libre albedrío, todo el mundo puede comprar los tiempos que quiera y que el que tenga plata que se lo gaste y el que tiene más plata pues se puede gastar más y ya está, ¿no? Y está acceso libre a todos. Luego hay lo que yo llamaría el acceso general ordenado que tiene límites, ¿no? O sea, no se puede gastar uno más de X dinero en tiempos de antena, en la radio, etcétera, para no ser el 90% de la campaña de lo que se ve de campaña de un partido y el otro 10% de otros 20 o 30 partidos, ¿no? No sería eso que habíamos dicho antes de crear, digamos, una base más o menos justa, pues no existiría, ¿no? Si la mayoría es apabullante. Entonces ahí sí que normalmente se tienen ciertos límites en cuanto al tiempo que se puede tener de antenas, radios, etcétera, ¿no? Luego también existe, como ya explicaba antes, el acceso general puede ser subvencionado, o sea, que el Estado asuma los costos y con fondos propios, o sea, que se puede sumar al estatal para todos, se puede sumar propio, o en otros países es exclusivo con fondos estatales, o sea, todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, con la publicidad electoral en los medios electrónicos,
es exclusivamente con fondos estatales. O sea, no se puede comprar adicionalmente tiempos, ¿no? Y eso varía mucho de unos países a otros. En algunos países también se les apoya a los partidos con el tema de las listas electorales. Se le entrega una copia de listas electorales. Yo he estado en muchos países que no se ha hecho, pero en otros sí que se hace. Se le entrega una lista para que les permita también ser más directos durante la campaña electoral, ¿no? En otros no dicen, mire, usted hable con la ciudadanía y ya verá cuánta gente se lo cree. Y luego hay países que a mí me sorprendió muchísimo las primeras veces que lo vi yo, que hasta las papeletas pueden ser oficiales, o sea, que el órgano electoral las imprime, o sea, las boletas, ¿no?, de votación, las imprime el órgano electoral y las distribuye, pero hay países, sobre todo, que tienen una tradición francesa, porque ahí está el tema, donde hay papeletas individuales por cada partido, donde cada partido se las imprime a ellos y se gastan su dinero en imprimirlas. Y realmente ahí fue muy gracioso, hace muchísimos años también fue esto en Madagascar, que uno iba ahí cuando iban a distribuir las papeletas y aunque en la casilla, por ejemplo, había 500 votantes, veías que en algunas había 500 y en otras había 50. Y dice, ¿pero qué pasa? Y son los partidos. Es que cada partido realmente más o menos sabe los simpatizantes que tiene y entonces también no se quieren gastar mucho de su plata para imprimir demasiado si saben que no tienen ninguna chance, ¿no? Pero así que fue para mí todo ahí estaban las maderas, las papeletas de los diferentes partidos y era obvio que había una diferencia de cantidades, ¿no? Pero también es una manera de apoyar a los partidos que es casi muy habitual en todo lo que yo veo, que sea el órgano electoral el que se encargue de imprimirlas y distribuirlas. Para los gastos de campaña, normalmente hay límites en cuanto a las fuentes y cantidades, ya lo dije antes, o sea, las fuentes de quién puede el partido obtener dinero y también cuánto se puede ser, y todo esto tiene que estar bien luego en el listado que tiene que presentar a auditorías, etcétera, eso determina el marco legal. Un tema interesante es quién es el encargado de verificar los gastos de campaña. Yo lo he visto en muchos países que es la autoridad electoral, pero también en otros que es la auditoría general del país, o sea, la que está encargada de auditar otros gastos, pues también se encarga de auditar los gastos de campaña. La verificación de los límites, por ejemplo, por parte de la autoridad electoral, se hace en muchos casos todavía solo documental. Entonces, por ejemplo, lo que yo he visto muchas veces es que se espera hasta después de la jornada electoral, lo que yo no creo que sea una buena práctica, pero dicen, bueno, hay elecciones en tal fecha, entonces los partidos conocen la ley, el reglamento, saben lo que se puede gastar, etcétera. Entonces se le da a los partidos, digamos, 2 semanas después del anuncio de los resultados para que entreguen toda la documentación sobre sus gastos de campaña. El problema que vemos en esto es que, uno, luego toma semanas en evaluar todos estos documentos y si ahí se ve que hay algunas dificultades, esto per se no tiene ningún impacto en la jornada electoral, porque ahí ya han salido los electos, están en el Parlamento y hay muy poco que se pueda hacer, a no ser que se estipule claramente la legislación. Como se está haciendo más y más hoy en día, que si se determina que ha habido delitos electorales, todavía él o la electa puede ser removido de su puesto si es acusado y es sentenciado por un delito electoral. Pero normalmente esto no es la mejor manera, digamos, porque es muy tarde, aparecen un montón de documentos, imagínense candidatos, partidos, etcétera, ante los auditores y pueden tomarse meses a trabajar todo esto, ¿no? Y eso el impacto es normalmente bastante reducido. Lo que se está llegando ahora es más bien al segundo punto, que es la mezcla entre lo virtual y documental, como ya comenté en alguna de mis presentaciones. O sea, se establece una plataforma electrónica de parte de quien se ha encargado de la auditoría, ya sea la autoridad electoral o la auditoría general, donde los partidos políticos antes naturalmente ya han presentado quién es su representante, o sea, todo eso ya se tiene en los papeles, está todo muy aclarado. Pero lo que se trata también es que en el reglamento se les diga, por ejemplo, que semanalmente tienen que volcar información sobre ingresos y egresos en esta plataforma virtual de la auditoría, ¿no? Entonces ahí cada partido, bueno, el representante financiero, pues tiene que introducir los datos que tiene de cuánto dinero ha recibido, de qué fuentes, gastos que han tenido, de qué, para poder también verificarlo, porque esto es la parte importante. Y lo que se hace a menudo es que hay, sobre todo si es la autoridad electoral, que hay una colaboración entre
la autoridad electoral, la parte, digamos, de fiscalización de gasto de campaña y la parte operativa, donde, por ejemplo, en caso de la autoridad electoral o la auditoría también se dé cuenta que hay unas cosas que le suenan raro en las cifras, ¿no? Pues ahí se puede decir a las oficinas, por ejemplo, yo estuve en algunas oficinas del órgano electoral a nivel ya municipal, que vayan a hacer un seguimiento de los actos de campaña. Entonces, por ejemplo, aleatoriamente, porque ir a todas partes no se puede, dicen, bueno, vamos a ir a estos actos de campaña y vamos a verificar realmente qué equipo se utilizó, qué pancartas había, bueno, cuánto puede haber costado esta actividad, ¿no? Y si lo que han puesto ahí en la base de datos es, digamos, 20.000 y los que han estado mirando y han estado tomando nota, han estado preguntando precios, dicen que eso 20.000 es imposible, que tiene que haber sido mucho más, pues eso ya es un dato que se puede dar a la autoridad para que pregunte, por favor, al partido político, porque hay esta discrepancia, ¿no? Intentar remediarlo antes de la jornada electoral, ¿no? Entonces, por eso ahora más y más se va a esta mezcla de lo virtual y lo documental, porque sí que finalmente, después de la jornada electoral y los resultados, sí que siempre es necesario tener, digamos, las pruebas físicas, los documentos que son los que se entregan finalmente a la entidad encargada de la auditoría para que pueda hacer su trabajo y comparar también la base de datos con los documentos y ver si ahí no ha habido ninguna dificultad. Y entonces aquí lo que hay normalmente son multas administrativas y o judiciales, ¿no? Puede ser tanto de parte de la administración, o sea, del organismo electoral, como también de la justicia electoral, dependiendo de qué tipo de delitos se han cometido. Por ejemplo, yo que he trabajado bastante en México, el INE, el Instituto Nacional Electoral, es el que pone multas a partidos políticos si han comprobado y verificado que se han excedido en los gastos de campaña y le pone una multa. El partido naturalmente tiene la posibilidad de ir a la justicia electoral, ahí es el Tribunal Judicial de la Federación, etcétera, pueden ir ahí y presentar un recurso contra esta decisión de la administración electoral y entonces al final es la justicia electoral quien decide, ¿no? Pero por eso están involucrados ambas partes en esto. Luego, por casi último, grupos y tácticas, ¿no?, de campaña electoral. Hay algunos que lo que hacen es que ven a la población en general como su grupo base y dicen, bueno, vamos a intentar hacer una campaña para aglutinar a la mayor parte de la población y convencerlos que vengan a votar por mí. Eso realmente se sabe ya que no es una muy buena táctica porque después de muchas elecciones que se han llevado en cada país, pues cada partido ya sabe dónde están sus zonas fuertes y las zonas más débiles y las zonas rojas que nunca van a conseguir por mucho que hagan, ¿no? Entonces, lo que realmente siempre se pelea es los que pueden variar para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, ahí se va ya a zonas específicas y a población específica. Entonces se va a unas zonas específicas y bueno, son estos lugares que me interesa ganar, los otros con que haga un poco de campaña para que no se me olviden, saben quién soy, me van a votar, los otros no vale la pena casi pasearme porque sé que no me van a votar, entonces ahí no me voy a gastar mucho dinero de campaña, los spots que hago ya son suficientes, pero me voy a enfocar en algunas zonas puntuales donde las últimas elecciones han estado muy reñidas, a ver si consigo jalarlas para nosotros, ¿no? Entonces, esos son diferentes tácticas y estrategias que se toman. Y luego también, ¿qué tipo de campaña se lleva? La que a todos nos gustaría, yo creo que es la campaña positiva, que es explicar qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer y por qué es bueno hacerlo, ¿no? Es explicar principios, si yo salgo electo voy a hacer esto, todo el mundo sabe que uno promete mucho, al final la realidad no permite hacer todo, pero para eso se verifica posteriormente cuando hayan salido electos, ¿no? Pero bueno, ahí uno promete y dice qué va a hacer y por qué lo va a hacer y cada uno es libre de pensar si le cree o no le cree al candidato, ¿no? Luego está por otro lado la campaña negativa, que también se utiliza a menudo, que hay muchos que dicen que es más útil todavía que la positiva, que es sembrar el miedo ante el otro, ¿no? Entonces, si tal partido gana, va a pasar tal cosa, va a ser un desastre. Si tal candidato gana, va a ser tal cosa. Entonces, esto es crear el miedo y realmente lo que dicen muchos politólogos hoy en día es que
se ganan más campañas últimamente con crear miedos que crear confianza, ¿no? Pero bueno, son las dos maneras que hay de manejar campañas y naturalmente se puede hacer una mezcla de ellos, ¿no? Si me votan a mí voy a ser el mejor, voy a hacer esto, mientras que si votan al otro va a ser un desastre, la ruina económica, etcétera, 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 ¿no? Todo esto. Lo que se utiliza muchísimo desde hace mucho, mucho tiempo son encuestas, grupos focales para, de alguna manera, afinar los mensajes de los diferentes partidos y candidatos, ¿no? Encuestas, perdón, básicamente es para saber qué le interesa a la población, ¿no? Entonces ahí se le pregunta, se contrata a la empresa y dice, a ver, ustedes vayan a preguntarme qué le interesa más a la población. ¿Es el tema económico, el tema social, el tema del medio ambiente, el tema de seguridad, el tema el desempleo? Bueno, ¿cuáles son los temas que más les interesan? Y en base a esto, pues se dirige la campaña sobre estas tendencias puntuales y sobre esas sobre que se mete, ¿no? Es algo hecho a medida. Por otro lado también eso, hay grupos focales, entonces una vez que más o menos ya se sabe en grosso modo cuáles son los temas que son más importantes para la población y los que hay que intentar convencer que el partido, el candidato específico es el que mejor lo va a resolver, para verificar si los mensajes van a llegar, se hacen grupos focales, que ahí normalmente se contrata gente un poco dispersa, etcétera, sobre todo si son poblaciones específicas, pues de estas poblaciones, rangos de edades, segmentos sociales, económicos, etcétera, y se los junta y se les va chequeando los mensajes, ¿no? Que este mensaje, ¿qué piensa? Y ahí se afina un poco los mensajes, ¿no? Y al final esto es lo que sale hacia la población en general. Entonces todo esto toma mucho tiempo, no es nada que se hace de un día para otro, toma meses de prepararlo, para afinarlo, para que después, si todo queda en que son 2 o 3 semanas, esté todo bien preparado y embotellado y se pueda lanzar muy, muy estratégicamente para convencer a los grupos que le interesan a uno para que cambien el resultado en estas zonas específicas. Aquí algunas imágenes, hay mítines muy grandes, hay en la televisión los debates, que algunos países son obligatorios por la ley, está en la ley escrito, es obligación de hacer debates entre los candidatos, en este caso eran sí, presidenciales. Luego está la campaña, los bueno, de lo que se llena ahí normalmente las calles, etcétera. Ahí también hay que ver un poco cómo se maneja eso, ya casi de no ensuciar demasiado todas las calles y todas las ciudades. Hay muchos países que, bueno, uno está muy, muy bonito, ¿no? Ver ahí todo empapelado cuando hay campaña, pero después, ¿por qué tienen que seguir todos estos pancartas y papeles por todas partes? Entonces ahí, por ejemplo, lo que sí que se hace en algunos países en la legislación de campaña se estipula que los candidatos o los partidos tienen que depositar una fianza o un monto ante la autoridad electoral y ese monto se ha utilizado en caso que los candidatos no retiren sus afiches, etcétera, de campaña en un periodo, digamos, de 2 semanas después de la jornada electoral, ¿no? Entonces se espera, si al cabo de 2 semanas los han retirado, se regresa el dinero, si no, pues se contrata a alguien para que los retire, ¿no? Porque eso sí que es un tema que está preocupando mucho, que si no se llena todo, bueno, ustedes lo ven, o sea, hay las pintadas que uno ve de elecciones de hace todavía 8 años en todas partes, ¿no? Que no es muy agradable tampoco. Y también está el tema, ponía aquí la de las encuestas presidenciales, ¿no? Bueno, se hacen preguntas, estará para el Perú, me parece, sí. Se hacen preguntas para ver un poco, bueno, cómo son, y según las encuestas, hay encuestas que se hacen públicas, encuestas naturalmente que se hacen en privado por los propios partidos políticos, que no son publicadas, para ellos también ver un poco cómo están yendo vis a vis los otros, si esos mensajes están entrando o no en la población, se debe cambiar, o sea que son de estrategias, ¿no? Lo que quisiera resaltar, y esto ya es la última diapositiva, es que naturalmente durante la campaña electoral también hay un recorte de libertades, ¿no? Por un lado hay un código de conducta que puede ser oficial o voluntario. Digamos, el código de conducta puede ser puesto de parte de la autoridad electoral que dice, bueno, todos los candidatos durante la campaña tienen que comportarse de tal manera. Y si no se comportan de tal manera, hay unas penas que les van a caer por no comportarse. En otros países dicen, bueno, intentemos hacerlo voluntariamente, entonces se juntan
normalmente invitados por la autoridad electoral los representantes de los partidos políticos, y se elabora un código de conducta que es firmado por todos y al que se tienen que atener. Y si hay alguno que se sale un poco de lo que se ha acordado, pues ya está la autoridad electoral para recordarle que eso es lo que tiene que hacer. Pero lo que quiero decir es que hay unas normas, una camisa de fuerza de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Por otro lado están los delitos electorales, que son en adición a los que ya hay habitualmente en la legislación normal. Por ejemplo, por difamación puede haber una pena más grande si es difamación durante una campaña electoral. La violencia política, por ejemplo, durante la campaña electoral. Hay algunos países ya que están tomando también como uno de las normas dentro de la legislación el tema de la violencia política de género. O sea, cuando se difama a candidatas en las redes sociales o en público, en la televisión, en la radio, etcétera, pues se puede presentar un delito ante la autoridad correspondiente para que le den seguimiento, etcétera, ¿no? O sea, ahí se suman, digamos, algunos delitos y naturalmente también un control de espacios y tiempos en los medios de comunicación que habitualmente no existe. O sea, no, habitualmente en la mayoría de países cada cual puede comprar la propaganda y tener la propaganda que quiera. Aquí sí que se controla de lo que es, cuánto se puede hacer y en qué espacios se pueden hacer. Muchísimas gracias. Con esto voy a dar por terminada esta presentación y ahora estoy disponible, como siempre, para sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Voy a unir tres preguntas que tienen que ver con el mismo tema. ¿Es recomendable que el Estado se haga cargo del financiamiento de las campañas de los partidos? ¿Es recomendable que el órgano electoral ponga límites a los gastos de campaña? Si no se usa subvención estatal, ¿afecta mucho la competitividad? ¿Es importante que exista presupuesto del Estado para garantizar las campañas de los partidos políticos? ¿Son estas? Sí, son Vale, estas. perfecto. Muy bien, miren, yo realmente soy un gran partidario de tener un tablero medianamente justo. Creo que es adecuado que todos los partidos y todos los candidatos tengan algunas posibilidades de poder expresar sus programas y pedir el voto. Entonces, yo sí que creo que es necesario que haya un financiamiento público para los partidos. Eso creo que es correcto para que todo el mundo pueda expresar sus campañas y pueda expresar sus programas, etcétera, pero realmente creo que es necesario. Se le puede permitir naturalmente que los que tienen más recursos puedan hacer uso de ellos también, siempre y cuando esté ordenado y se gasten más. Yo también creo que se debería permitir, ¿por qué no? Sí que creo que debería ser el órgano electoral quien limite el cupo, a no ser que esté limitado en la legislación. O sea, si está ya limitado por ley, como hay en algunos países, en la ley ya te dicen en algunos países, el máximo que se puede gastar es no sé cuántos miles salarios mínimos, ¿no? Que es lo habitual que se dice. Salario mínimo interprofesional, SMIs. Dice, no sé, me lo invento, 20.000 SMIs es el máximo que se puede gastar un candidato para nivel municipal. 50.000 a nivel provincial y no sé, 100.000 a nivel nacional. Lo invento un poco, ¿no? Pero eso ya está en muchas legislaciones, está ahí, y entonces lo único que tiene que hacer el órgano electoral es verificar si se cumple con estos límites, ¿no? Eso, digamos, es ideal porque le salva un poco al órgano electoral de ponerse en camisa de 11 varas, si tiene que ser el órgano electoral quien tiene que reglamentar esto, porque para reglamentar esto, o sea, yo he estado en muchos países donde el órgano electoral, por ejemplo, creó un reglamento, decía, bueno, este es el máximo que se puede gastar, este es esto, este es otro. Entonces, claro, muchos candidatos, sobre todo candidatos de buena fe, y que se creen realmente que el órgano electoral es el árbitro de todo el proceso y es el que rige todo, dicen, vale, lo cumplimos. Pero también he visto algunos, no muchos, por suerte, que dicen, bueno, si no hay una base legal para lo que usted está haciendo, yo voy a poner un recurso y mientras vaya el recurso me gasto lo que me quiero, ¿no? También los he visto, ¿no? Entonces, es más débil, digamos, la posición del órgano electoral en poner ahí límites, a no ser que esté estipulado en el marco legal
que el órgano electoral se encargará de poner límites, punto, ¿no? Y luego ya sí que lo puede hacer y tiene el respaldo legal para hacerlo, ¿no? Pero sí que creo es que si no es el órgano electoral, ¿quién va a ser? Porque normalmente nadie quiere que lo hagan esto gobiernos, ni el central, provincial, ni municipal, etcétera, porque normalmente también tienen sus candidatos en la campaña, ¿no? Y también van a luchar por el poder y aunque no lo hagan, sí que se podría pensar que existe la posibilidad de que ayuden más a unos que a otros. Entonces, para evitar ese posible conflicto de intereses, pues sí que normalmente es el órgano electoral quien lo hace. Y sí que, esto va un poco lo que ya había dicho al principio, si no hay subvención estatal, sí que creo que falla la competitividad, ¿no? O sea, no será igual algunos candidatos que se están presentando, por ejemplo, ahí. Lo que esto tampoco, lo curioso, por ejemplo, no sé si ustedes lo han podido seguir, pero hace una semana hubo, por ejemplo, ya primarias en Estados Unidos para las elecciones que son en noviembre, la del Congreso, ¿no? Y entonces ahí están eligiendo en las primarias, por ejemplo, los demócratas a quienes iban a presentar como candidatos. Y ahí también es libre y todo el mundo se gasta también para las primarias todo el dinero que quiere. Pero fíjese usted que hay algunos precandidatos que recibieron millones de dólares de algunas empresas para hacer campaña y para convencer a la población de esto, mientras que había otros candidatos, en este caso una candidata en un municipio de Nueva York, que a ella el máximo que recibieron $25 y $25 por miles de personas y con eso pues se puso un bus con la imagen, estuvo convenciendo a la gente y ganó las primarias. Entonces tampoco me malinterpreten, no es siempre que el que tiene más dinero es el que se lleva la elección, pero ayuda mucho, digamos así. Por eso sí que yo creo que es bueno poner unos ciertos límites y apoyar a todos para que puedan participar. Gracias. Gracias, Paco. A leerte tres preguntas también que están ligadas al mismo tema. La primera es, ¿qué características tiene la regulación de la campaña en redes sociales? La segunda, Mariela Antonia, dice, en este tiempo de pandemia, la campaña puerta a puerta es imposible, por tanto, se optó por realizarla mediante redes. Pregunta, en los países que ya se dieron elecciones, ¿qué tan positivo fue para los partidos políticos en sus campañas usar redes sociales? Y hay una que está vinculada, la voy a buscar, aquí está. Por el contexto, Lidia Alejandra, por el contexto, la campaña se va a trasladar a redes sociales, donde abunda desinformación y fake news. ¿Cómo podría el órgano regular las campañas por redes sin atentar contra la libertad de expresión? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. A ver, el tema de las redes sociales es algo bastante novedoso, por lo cual no existe mucha experiencia tampoco de parte de los organismos electorales de cómo regularlo y cómo manejarlos, ¿no? O sea, es hace poco, o sea, yo que no estoy demasiado metido en esto, pero yo diría que no son más de 10 años que esto está ocurriendo, hasta puede ser que hasta menos, ¿no? Entonces, por eso que muchas legislaciones las están ahora cambiando, porque, por ejemplo, en algunas legislaciones que yo estuve trabajando últimamente decía eso, ¿no? Que se controlaba la campaña en radio, televisión, prensa escrita, etcétera, pero no se hablaba específicamente de redes sociales, ¿no? Entonces ahí no había ninguna posibilidad de verificar qué se hacía porque no se tenía un mandato para hacerlo. Eso número uno. Número dos, en otros países sí que ya se está empezando a hacer, pero el problema está con las redes sociales, pero bueno, también es lo mismo con radio, televisión, etcétera, es que es un trabajo muy complicado entre la libertad de expresión también, la libertad de información, pero por otro lado controlar que no se digan sobre todo lo que ahora se llaman fake news, que son básicamente mentiras y que se hable mal de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy complicado porque el tema de redes sociales, número uno, hay la inmensa mayoría de partidos políticos, yo creo que no saben cómo manejar redes sociales. O sea, son muy a la antigua todavía, saben muy bien en las televisiones, en las radios, en la prensa, mítines, mucha gente, multitudes, pero cómo trabajar en redes sociales. Pero esto también va en muchos casos con administraciones electorales, o sea, organismos electorales que yo he visto que sí que tienen una página ahí en Twitter, en Facebook, en Instagram, tienen páginas,
pero la actualización deja muchísimo que desear. O sea, eso no se actualiza ni cada 2 o 3 semanas. Entonces, claro, es un poco ridículo tenerlo si la información que está es, o sea, redes sociales es para reaccionar rápidamente y para que haya también, sobre todo, una interacción con los que participan en las redes sociales. Hay que contestar, hay que explicar cosas, hay que actuar mucho. Entonces, por eso, todos fallan todavía, tanto partidos como autoridades electorales suelen fallar, en tener personal dedicado exclusivamente a manejar las redes sociales. Esto, por ejemplo, las empresas sí que lo saben. O sea, yo por casualidad tengo una sobrina mía que es una empresa de viajes, la encargada de las redes sociales. Y ella solamente se encarga de estar en las redes sociales todo el día y respondiendo, mandando mensajes, ofertas y respondiendo. Esto es un trabajo que se tiene que hacer, o sea, con mucha rapidez y con personal dedicado exclusivamente, si no, no funciona. Por eso que durante la pandemia también esto de visitas puerta por puerta, casa a casa, también concentraciones de cientos de personas para juntarse y explicar ahí el programa y luego comer algo y convivir y eso como que no es realmente lo que uno recomienda por estar en la situación que estamos. Entonces eso hay que intentar evitarlo, por lo cual yo sí que creo que son redes sociales, pero también los medios electrónicos, digamos, clásicos, ¿no? Los que se van a seguir usando. Pero en las redes sociales, lo que sobre todo habría que controlar son el tema este de fake news, ¿no? Evitar, pero también incitaciones al odio, a la violencia, todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo que sí que se ha tomado como buena experiencia, por ejemplo, yo lo sé, otra vez, México lindo y querido, que ahí, por ejemplo, para las últimas elecciones hubo un acuerdo entre el organismo electoral y Facebook, Google y creo que alguna otra plataforma para colaborar y que Google o Facebook en este caso pusiese alguno de sus algoritmos en las redes sociales para controlar un poco qué dicen sobre el proceso electoral, ¿no? Y si saltaba alguna campana de que se decía algo que no se tenía que decir, que podía ser hasta un delito electoral, amenazando a algún candidato, lo que sea, entonces esta información se la pasaba a la autoridad electoral para que tomase cartas en el asunto, ¿no? Entonces ahí sí que se consigue, pero tiene que ser siempre en alianza con, digamos, estas multinacionales o estas empresas que son los que tienen las plataformas, porque si no, la autoridad electoral realmente puede saber muchas cosas, pero esto de las plataformas es algo muy especializado y que tiene que ser gente con un perfil muy concreto. Entonces, normalmente lo que sí que yo sé es que se hacen alianzas, sobre todo eso, Facebook, y ahí se llegan a acuerdos, se firman convenios y ahí ya se puede controlar. También, por ejemplo, lo que sí que se puede hacer, por ejemplo, es obligar a que los partidos políticos y candidatos tengan una cuenta específica de campaña. O sea, y si se encuentra que hay otra cuenta que está diciendo algo para su campaña y no es la oficial, que es la que sigue el órgano electoral, pues es un delito, ¿no? O sea, hay algunas medidas que se pueden hacer para controlar un poco, sobre todo que no se vaya la cosa demasiado, que no haya un desmadre, digamos, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que ser conscientes que es sumamente difícil el tema de controlar redes sociales, tienes el tema de los bots, o sea, que uno lanza un programa y de pronto tienes 10.000 preguntas a una red social, a una dirección concreta, lo que hace que se baje, o sea, todo eso ocurre, ¿no? Pero bueno, por eso lo que yo pienso que hay que hacer es apoyarse en los expertos que hay en redes sociales y ver en una cooperación entre estos expertos y el organismo electoral cómo pueden unos apoyar al otro, ¿no? Esto también puede ser dentro de empresas, la academia, o sea, hay mucha gente que sabe mucho de estos, ¿no? Entonces, lo que yo aconsejaría sería a la autoridad electoral que intente establecer estas relaciones y estos acuerdos lo más pronto posible para intentar, si no controlar, saber qué está ocurriendo para intentar evitar que haya males mayores. Muchas gracias. Gracias, Paco. Me voy a tomar una libertad ahora. La libertad se trata de que ya hemos hablado sobre redes sociales. Hay unas 2 o 3 preguntas más, pero creo que han sido respondidas durante el transcurso de la exposición de Paco. Vamos a ir hacia otras preguntas que tienen otro tipo de inquietudes y así podemos ampliar el debate y además satisfacer a muchas más personas con las respuestas. ¿Cree que los debates presidenciales deben obligatorios? No hay otra pregunta como esa, entonces te la dejo suelta. Perfecto, a ver, personalmente creo que deberían de ser obligatorios,
porque la ciudadanía tiene el derecho a saber qué piensan los candidatos principales sobre temas que les afectan. O sea, personalmente creo que sí que debería ser. En algunos países es uno, por ejemplo, tiene que haber, y además está escrito en la ley, en algunos países dice, bueno, pues una semana antes de la jornada electoral es obligatorio que los candidatos principales, digamos, si es, por ejemplo, a presidente o a presidente de gobierno o presidente del país, o si no, candidatos, si es a nivel parlamentario, los cabezas de listas para la Asamblea Nacional, etcétera, ahí varían un poco, ¿no? Pero yo sí creo que debería haber uno entre los candidatos al más alto cargo de un país. Tendrían que poder explicar a la población qué piensan hacer si son electos, sobre todo también porque yo todavía, a lo mejor un poco ingenuamente, me creo que la población les va a monitorear un poco qué es lo que están haciendo una vez que salgan electos, y que si salen electos y no cumplen, le van a pedir por qué no cumplen y posteriormente como mínimo no van a votar por ellos o por sus partidos. O sea, yo sí que creo que es importante que haya debates, tanto a nivel, digamos, presidencial, por tener, por ejemplo, el sistema español, que es un presidente de gobierno, que los candidatos a presidentes de gobiernos tengan naturalmente, pero también creo que los cabezas de listas de los diferentes partidos para la Asamblea Nacional también deberían de presentarse, porque tendría por un lado el Ejecutivo, que es el presidente de gobierno, por otro lado el Parlamento, que son estos líderes, ¿no? Yo sí que creo que es muy positivo que se tengan, y hasta más de uno, o sea, si es posible tener más, y creo que tendría que ponerse en la ley. Siguiente. Perfecto. En su experiencia, voy a unir dos preguntas. Pablo pregunta, en su experiencia, ¿cuáles son los límites generales para las campañas? Y Marcela pregunta, buenas tardes, ¿hay alguna diferencia entre campaña y propaganda electoral? Perfecto. A ver, límites generales de campaña. Los límites generales de campaña, lo que yo conozco por lo menos, varían para empezar según el nivel del puesto al que se quiere llegar. Entonces, como decía antes, ¿no? Por ejemplo, hay un nivel para el nivel municipal, nivel provincial y nivel estatal. Estatal siendo el Parlamento Nacional o siendo ya la presidencia, ya sea de la República o presidencia del gobierno. Esto puede llegar a ver lo que yo conozco, por ejemplo, déjenme en algunos países, por ejemplo, pero por eso son los SMIs famosos, ¿no? El salario mínimo interprofesional, que eso puede variar extremadamente de un país a otro, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún país estamos hablando de que, por ejemplo, empezando por abajo, el nivel municipal, pues $20.000, por decir algo, ¿no? O sea, es una cantidad importante, pero si ya vamos a nivel provincial, esto puede subir a 100.000. Y si vamos ya a nivel nacional, puede llegar sin problema a 1.000.000 o hasta más, ¿no? Pero básicamente por ahí andarían las cosas de lo que yo conozco, ¿no? Hay límites que varían un poco según los niveles. En cuanto a la diferencia entre campaña y la propaganda, la campaña electoral son todas las actividades que se realizan durante una fecha establecida para pedir el voto del ciudadano, todo tipo de actividades, ya sean estos mítines, decimos en español, o sea, reuniones, ya sea ir casa por casa pidiendo todo esto, ¿no? La propaganda electoral, normalmente lo que se denomina propaganda son medios que se utilizan para explicar al ciudadano el programa. Por eso, por ejemplo, la campaña electoral es lo que aparece en la televisión, las pancartas que hay, o sea, los afiches, eso es propaganda electoral, mientras que la campaña son más bien el conjunto de actividades que se realizan. O sea, una parte es eso, convencer, y la otra es actividades generalmente, si puedo decirse así. Gracias. Voy a leer una pregunta, espero que la puedas entender porque me es difícil. En caso de un tipo de campaña libre, ¿cuánto afectaría la sobreposición de la propaganda política de los partidos en el sistema de representación parlamentaria? Vale, campaña libre, entiendo entonces que se pueden gastar todo el dinero que quieran, asumo eso, que es lo que quiere decir,
y representación proporcional, ¿cómo afectaría eso? Representación, sí, Parlamento, asumo que es una representación proporcional, entonces vamos por listas de partidos. Naturalmente, es que el sistema electoral, ya sea representación proporcional o mayoritario, no tiene mucho que ver con el gasto. Si hay una campaña libre y la gente, en este caso candidatos o partidos, pueden gastarse todo el dinero que puedan, yo creo que afecta muchísimo al resultado final. O sea, y eso es lo que se ve claramente. No hay excepciones como la que hice antes, pero yo personalmente, a ver, me atrevería a decir que, por ejemplo, si hay un partido que tiene los recursos para cubrir con propaganda electoral, porque es gastarse plata, propaganda electoral en la televisión, en la radio, afiches, ir casa por casa, y el 90% lo que se realiza de campañas, sí, pues también son los mítines, todas las actividades mejor. O sea, de campaña electoral el 90% es un partido y el otro 10% son 20 partidos, pues sí que la gente está muy apabullido por esta información que recibe y yo sí que creo que al final la gente somos bastante ingenuos y nos creemos lo que escuchamos y porque también uno quiere ser positivo, es decir, bueno, a lo mejor esta vez sí que las cosas cambian para mejor. O sea, yo sí que creo que un sobreexposición a algún partido específico sí que le da muchas más chances a este partido de ganar y sobre todo, bueno, la representación proporcional es menor el impacto que la mayoritaria, porque si es mayoritaria sale el candidato y sale el candidato y todos los demás se van. En la proporcional sigue siendo así, solamente que si hay, por ejemplo, me lo invento, ¿sí? Si hay 10 listas, ahora íbamos con 20, hay 20 listas de 10 candidatos y solamente se pueden elegir, por decir algo, a 20 diputados, pues entonces el que se haya gastado mucho dinero, yo sí que creo que se llevará a los 10 de la lista. Y los otros 10 serán 2 de uno, 3 de otro, 1 de uno. O sea, es menor el impacto porque sí que se consigue que lleguen otros también, pero sí que hay un despropósito en el que se ha gastado muchísimo más dinero, eso sin duda alguna. Por eso que sí que es una muy buena práctica, creo yo, poner unos ciertos límites para no ahogar a la gente también con tanta propaganda y permitir que todo el mundo pueda expresarse. Gracias. Mayela Erika pregunta, buenas tardes, en su experiencia, ¿cuáles han sido las faltas graves en las que han incurrido algunos partidos? Supongo en campaña política. Hombre, las faltas graves que han incurrido partidos es, uno, difamación. O sea, yo he visto muchísima difamación en campaña, o sea, hablando de este, de otro, o sea, muchísima difamación. Entonces, por ejemplo, en estos casos, si se haya tenido anteriormente un código de conducta, lo que sea, o si no, si hay código de conducta, pues entonces se reúnen a las partes, quién ha sido difamado, quién ha difamado, y se intenta arreglar eso para que no suba de tono, sino se tiene que ir ya al tema administrativo y judicial y que ya la justicia tome su rumbo. Difamación muchísimo. También el tema de gastos, o sea, si hay un límite, por ejemplo, de 1 millón que se podía gastar a nivel nacional para la campaña, digamos, eso hay partidos que se han gastado 3, 4 millones tranquilamente y pensaban que no les agarrarían posteriormente y entonces han hecho mucho más campaña de lo que estaba permitido. Y ahí en algunos casos, por ejemplo México otra vez, ahí sí que se pudo verificar en la auditoría que había habido muchísimos más gastos de los permitidos por ley, por lo cual se puso una multa que creo que era un 300% del excedente de lo que habían pagado, tenían que darlo al Tesoro Nacional, ¿no? Pero sobre todo es eso, difamación y excesos muchísimos en gastos de campaña. Son los dos aspectos que yo he visto más en mi carrera. Gracias. En Latinoamérica, aparte de Bolivia, en qué países el gobierno en ejercicio puede postular como candidatos sin dejar el poder? Uf, esto es bastante común, o sea, y no solamente en Latinoamérica, en la mayoría de los países eso siempre es muy común que el titular puede ser candidato, o sea, primero depende si en la legislación existe un máximo de mandatos que puede tener, ¿no? Se puede tener, en algunos sitios solamente uno, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es un mandato, no son dos y luego se van. Eso es así, en otros países
tienen mandatos, por ejemplo, de 6 años y de 6 años ya se acabó. O sea, hay países donde tienen un mandato, otros 2 mandatos y otro ya, aunque hay a lo mejor límites, pues se va cambiando como se ha hecho en Rusia y pueden tener mandatos todos los que quieran. Pero sí que es muy habitual, o sea, ahora mismo no me atrevería a mencionar ningún país específico en América Latina, pero sí que hay muchos países donde el que es, por ejemplo, el jefe de Estado, jefe de gobierno, depende del sistema siempre que te tenga, sigue en funciones y siendo al mismo tiempo también candidato para las próximas elecciones. O sea, no es nada, digamos, inhabitual. Sí que existe algunas excepciones donde a nivel más alto yo realmente no lo he visto, pero sí que a nivel, por ejemplo, de ministros, lo he visto que en algunos ministros que se presentan como candidatos para parlamentarios, etcétera, tienen que tener una excedencia de servicio normalmente de 3 meses o 6 meses antes para que se dediquen a la campaña, por un lado, y segundo, para que no aprovechen su puesto como ministro o ministra para hacer acto de campaña, digamos, encubierta y que tomen ahí más resonancia, digamos, con la población. Pero, o sea, es bastante común que los que están todavía en el poder puedan también, porque si no, si se pide, por ejemplo, digamos, a un presidente de gobierno que si va a ser candidato, dimita de alguna manera 6 meses antes para poder hacer campaña, pues entonces va a ser el vicepresidente, no sé. Y de todas maneras esta persona se sabe quién es y qué hace, o sea que no se suele excluirlos, ¿no? Siguiente. Gracias, Paco. Eh, ¿Para qué promover campañas electorales? En democracia se supone que las fuerzas políticas deben ser autónomas, independientes y autosostenibles, además creíbles. ¿Por qué financiarlas, más aún cuando tenemos una crisis humanitaria? Eh, ¿Sería idóneo ahora en este contexto? A ver, todos sabemos naturalmente que hay una crisis humanitaria, que hacen falta recursos, pero la primera pregunta que yo me pondría sería un poco del otro lado. ¿Estamos seguros que los recursos que existen y que se gastan o que se van a gastar en apoyar campañas electorales, si no se apoyasen campañas electorales, realmente irían al tema de la pandemia? O sea, yo que vivo también aquí en Europa, etcétera, veo que hay muchos gastos que se realizan alegremente y que no veo muchos presupuestos que están ajustando y sacando fondos para tratar la pandemia, ¿qué quieren que le diga? O sea, por eso yo realmente, como ya dije antes, creo que es de suma importancia tener una campaña con una cierta plataforma mínima para todos los partidos, que se hay que apoyar de parte de la hacienda pública, o sea que tiene que haber recursos, y yo sí que más bien diría, oiga, el tema democrático es importante, y claro, el problema que tenemos aquí siempre es, si no, ya lo dijo un compañero mío, está el tema de las libertades políticas y el tema es del derecho a la vida, etcétera, ¿no? O sea, son unos temas así bastante complejos, pero personalmente sí creo que sí que, aunque haya una pandemia, los gobiernos ya verán de dónde sacan la plata. Desgraciadamente, lo que yo estoy viendo en muchos lugares es que no están sacando mucha plata para enfrentar la pandemia, sino que siguen gastándose mucho dinero en otras cosas, y sacarlas de lo que se puede ayudar a hacer campaña política a partidos que si no tendrían una presencia, digamos, mínima, no creo que sea lo correcto. O sea, yo sí que creo que se tiene que hacer. Gracias. Alejandro. Estoy tratando de avanzar preguntas porque ya hemos hablado de redes sociales, de distribución de recursos económicos. Quiero ubicar una pregunta sobre otro contexto. A ver, esta última que ha llegado. Así como las campañas se rigen por un principio de igualdad entre partidos, ¿podría hablarse también de un criterio de igualdad entre candidatos de un mismo partido? Por ejemplo, entre candidatos a presidentes, senadores y diputados.
ya que en la mayoría de las campañas de los partidos basan casi únicamente su campaña en el candidato presidencial. A ver, empecemos por el principio. O sea, la campaña realmente no se desarrolla en igualdad de todos los partidos. O sea, como he dicho antes, las campañas electorales, digamos, lo más habitual es que haya recursos para todos, pero que hay algunos que pueden gastarse mucho más. O sea, no hay igualdad para todos los partidos en la campaña. No, si han entendido eso, me he expresado mal. O sea, no hay una igualdad. Sí que hay una igualdad en cuanto a que haya unos mínimos para todos, o debería haberlo, digamos así, pero luego cada uno puede gastarse más si tiene lo que sea. El tema de las candidaturas y los candidatos, lo que yo conozco es que, a ver, el abanderado de alguna manera de un partido que se presenta, sobre todo si hay elecciones simultáneas para la presidencia, para la asamblea, para municipios, etcétera, el cabeza, digamos, que se ve siempre es el candidato, ya sea presidencial, ya sea de gobierno, ya sea de la república, etcétera, pero eso normalmente solamente se hace a nivel muy macro y nacional. Normalmente lo que yo he visto en muchos países es que también hay, por ejemplo, debates a nivel provincial, donde los candidatos para asumir los curules de las provincias que van luego a la Asamblea Nacional también tienen debates y también tienen ahí sus mítines, etcétera. Y lo mismo ocurre con los candidatos a alcaldes. Estos yo los he visto que también hacen sus actos de campaña, etcétera. Que la visibilidad sea más para el nacional que para el que va, por ejemplo, a diputar en una alcaldía. Hombre, es que va a haber un presidente y hay no sé cuántos miles de alcaldes finalmente, ¿no? Entonces también, digamos, se entiende, pero que los partidos deberían, y yo creo que eso ya depende mucho también de los militantes y de los miembros del partido, para intentar, por ejemplo, sí que yo conozco en lo que se llama ahora la democracia interna de partidos, que también hay porcentajes que el partido destina para diferentes campañas, pero eso es un acuerdo ya interno, ¿no? En la ley yo no he visto eso que sea muy habitual, pero por ejemplo sí que hay partidos que dicen, bueno, nosotros de todo el dinero que tenemos, de los socios que nos han aportado, etcétera, pues nos gastamos, me lo invento, sí, un 30% para el nivel nacional, un 30% a nivel departamental y otro 30% para el municipal y el 10% que queda ya veremos dónde lo apaña, ¿no? Pero eso es cada partido que diseña su estrategia de cuánto dinero le hace falta. Pero claro, hablamos de partidos como si todos los partidos fuesen entidades así muy, no sé cómo decirse, benévolas. Y los partidos y los candidatos están luchando por el poder y para llegar al poder. Entonces hay muchos partidos que realmente dicen que es el candidato el que tiene que poner los recursos. Y claro, un candidato a alcalde, los recursos que puede traer son muy, muy inferiores a un candidato, digamos, a la presidencia del país, ¿no? Entonces, cada uno, si el partido depende de estos insumos, no le voy a quitarlo a lo que me trae el de arriba para dárselo al de abajo. Eso nadie lo va a permitir. Entonces, eso ya está muy complicado, ¿no? Pero yo sí que creo que debería haber algún acuerdo dentro de los partidos, cada partido, para definir cuánto dinero se gasta en unos y otros y cuánta visibilidad se van a dar a unos y otros. Pero lamentablemente, lo que usted ha dicho es cierto, que la cabeza que se ve siempre, la cara que se ve siempre, es el candidato a nivel nacional para el puesto más alto y los demás tienen que luchar mucho para tener algún tipo de visibilidad. Gracias. Gracias, Paco. Estamos a 4 de la tarde, teníamos una hora de sesión. Le vamos a robar unos minutos más a Paco y voy a ir con la última pregunta. En su experiencia, ¿conoce algún candidato que haya sido inhabilitado por haber incurrido en alguna infracción que haya cometido durante su campaña electoral o solamente se trataron de multas económicas? No, no, sí que conozco. Fíjese, cuando estuve mirando este tema para otra presentación hace ya bastante tiempo, pero ocurrió en un país, ya no me acuerdo realmente, no, pero es un país de Europa del Este que tenía una legislación muy estricta y ahí fue un ministro al que se le comprobó, después de haber salido electo y de haberle nombrado a ministro, se comprobó que había cometido un delito bastante serio de corrupción, de cambios, de resultados, etcétera, y él, siendo ministro, tuvo que dejar
el escaño y entonces automáticamente el ministerio, ¿no? Y lo sacaron del puesto. Esto sí que está ocurriendo más y más. Todavía no es muy habitual, pero sí que está ocurriendo en algunos lugares y esperamos que ocurra mucho más a menudo en el futuro. Gracias.